No es para menos, no es para menos. Exacto. ¿Qué tal, amigos de Revista Divergencia? Les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. Muy gustoso con dos invitados para poder platicar un poco sobre el tema del día de hoy, que es el escenario político de México rumbo a las elecciones del 2021. Evidentemente, se necesita hacer un análisis, toda vez que pues el camino todavía es algo largo, estamos hablando de un año de tiempo, y pues es importante hacer un balance y un análisis de estrategia integral para saber y entender bien el panorama político de nuestro país. Le doy la más cordial bienvenida. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, presidente de Revista Divergencia, abogado por la UNAM, y le doy la bienvenida a mis invitados, al licenciado Eric Alan Hernández Arizmendi, quien es abogado de la UNAM, consultor político con amplia experiencia en temas de política en México. También le damos la bienvenida al licenciado, al maestro Carlos Arturo Baños Lemoy, quien es tiene maestría en ciencias en sociología por la UAM y estudios en derecho también. Le damos la más cordial bienvenida, maestro. Pues bueno, el tema parece ser pues un poco ácido para los que nos estarán viendo. Va a haber muchos puntos de vista. Esperemos que ustedes puedan vertir su opinión, cómo ven al país políticamente, toda vez que es muy importante hacer análisis, ya que las decisiones de políticas públicas impactan en nuestro país, impactan en nuestra sociedad y inclusive impactan a nuestro entorno inmediato. Y creo que es importante hacer un balance. Me gustaría primero saludarlos. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, aquí agradeciendo la invitación que tu revista y que tú muy honrosamente presides para darnos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, aquí compartiendo con un gran maestro, el maestro Carlos Arturo. Muy bien, gracias, Alan. También bienvenido, maestro Carlos Arturo, ¿cómo está? Bien, estimado Daniel, gracias por la invitación y gracias también a ti, Alan, por compartir este espacio. Adelante, vamos. Bueno, pues vamos a hacerle la primera pregunta. Me gustaría preguntarte primeramente a ti, Eric, Alan, ¿qué perspectiva de los partidos políticos ves en general rumbo al 2021? Pues fíjate que desde mi punto de vista, mi querido amigo Daniel, pues no sé de qué partidos políticos estemos hablando, porque yo creo que a la fecha a raíz del triunfo avasallador del partido de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, hemos tenido una reacción nula por parte de los partidos políticos. Creo que a la fecha necesitamos o necesita propiamente los partidos, si quieren poder tener alguna posibilidad, incluso ya en el caso específico de algunos, poder mantener su registro como partido político, necesitan empezar a hacer propuestas, necesitan empezar a conectarse como una verdadera oposición porque si tú me digo no me dejarán mentir, y si lo hago, por favor, corríjanme, a la fecha no tenemos una sola propuesta por parte de algún partido político de oposición que sea contundente, que sea eficaz también para poder desmentir mucho de lo que ha venido diciendo el partido en el gobierno. Entonces, hemos visto cómo han pasado todas las propuestas que buenas para algunos, pero más malas ya en un análisis de fondo en muchos casos, han pasado sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de análisis profundo. Creo que aún la oposición sigue recordando el resultado de la elección pasada, ¿no? Y las 12 de la noche de ese fatídico día en donde gana el partido que hoy gobierna. Digo, fatídico para la oposición, claro, no, para uno no es imparcial. Pero fuera de eso, yo creo que necesitan los partidos políticos verdaderamente tomar el papel por el cual fueron creados. Creo que todos han dejado de lado los principios básicos para los que fueron creados. Ahí de repente vemos que el PAN alza la mano, pero lo hacen muy al terreno cómodo del partido en el gobierno, con la descalificación, con el insulto, más no con el análisis. La ciudadanía ya se cansó del circo político,
de los descalificativos. La ciudadanía necesita verdaderamente que los políticos y los partidos políticos comiencen a explicar qué está pasando. Ya sabemos que las mañaneras nos dan mucha luz de las ideas de los gobiernos, pero nunca hemos escuchado una réplica seria y formal, desde mi punto de vista, por parte de los partidos políticos. Entonces yo creo que los partidos políticos, si quieren tener verdadera eh, peso en las próximas elecciones y en los comicios presidenciales, eh, tendrán que empezar a trabajar más en sus propuestas y en su discurso, y más que en un discurso, en acciones contundentes que beneficien a la sociedad, porque pareciera que pues dejan jugar, en términos coloquiales, dejan jugar solo al partido en el gobierno. Y eso para nada nos está beneficiando, porque con eso estamos rompiendo lo que vendría siendo la esencia de la democracia. Claro que sí, Alan. Evidentemente comparto contigo el tema de la falta de actores políticos, justamente lo estábamos comentando en la previa de la transmisión. No lo hay, no existen, y creo que tienen que hacer un balance general los partidos, porque al final o están más cerca de la extinción con otra posible victoria avasalladora del partido ganador del gobierno en turno, o bien o se reestructuran y vuelven a tomar fuerza. También hay que hablar de los nuevos partidos, que ahorita les preguntaré algún tema de ahí. ¿Qué opina, maestro Arturo, respecto al tema? ¿Cómo ve los partidos políticos? Obviamente todavía desgastados después del error del electorado mexicano del 2018. Y voy a decir por qué el error, porque si hay una cosa que los mexicanos habíamos aprendido en un país como México con un pasado sumamente autoritario, es nunca darle el Congreso al presidente en turno. Si nosotros nos fijamos, la primera vez que esto sucedió, del 97 al 2000, cuando Ernesto Zedillo tuvo un Congreso en contra, luego el electorado jamás le dio el Congreso a Vicente Fox y no lo hizo tampoco con los siguientes presidentes. Teníamos un aprendizaje los mexicanos de no permitir que se concentrara tanto el poder político en una fuerza, en una coalición, en una serie de personajes. Desafortunadamente ahorita la oposición está muy disminuida justamente por esa coyuntura, Daniel, Alan. ¿En qué sentido? Si el presidente tiene el Congreso y es capaz de presionar al Poder Judicial y de estar acosando a los organismos constitucionales autónomos, es muy difícil que la oposición se pueda otra vez pueda tomar fuerza. Ahorita todavía están en el repliegue y están en el compás de espera. Ahora, esto suele suceder mucho en los sistemas de partidos, tampoco hay que asustarnos. ¿En qué sentido? ¿Qué están haciendo ahorita los partidos de oposición? Están en un compás de espera. En un compás de espera para que el gobierno de Andrés Manuel se empiece a desgastar. Hay un desgaste, por supuesto que hay un desgaste, y empieza a acumular demasiados errores y políticas fracasadas, pero todavía no es suficiente para poderle dar la vuelta a la tortilla, para poder revertir la fuerza que tienen del 2018. Seguramente van a llegar con esa fuerza en el 2021, y lo que tiene que hacer la oposición es ya no replegarse, sino aprovechar los errores del gobierno, capitalizarlos a su favor y empezar a generar una serie de propuestas, de puntos de agenda que puedan revertir el poder que tiene Morena y el presidente López Obrador como una gran fuerza hegemónica en el espectro político mexicano. En este sentido, la oposición tiene que salir adelante, tiene que ya dejar de estar arrinconada y enfrentar al presidente, no solo haciendo críticas que cada vez van increciendo, ¿no? Las críticas que se le están haciendo, sobre todo por los errores a partir de la pandemia, de una u otra manera están posicionando un poco más a la oposición, pero insisto en eso, no es suficiente para darle el giro necesario. De todas maneras, tienen que estar también cachando los errores del gobierno, cachando a los inconformes frente al gobierno de López Obrador, que cada vez se suman más, pero también saberle dar en el hígado, el gancho al hígado. Es decir, esa es una parte muy interesante y me quiero apelar a la figura boxística. Se dice en el argot boxístico que aunque tu oponente sea más fuerte,
Si le sabes dar el gancho al hígado, que es una de las zonas, el talón de Aquiles, podríamos decir, es a partir de ahí donde el oponente empieza a ganar fuerza. ¿Dónde está el problema? El problema es que todavía no le hayan el talón de Aquiles o no le hayan el hígado en esta metáfora boxística. Pero además también hay que considerar que ahorita la oposición está arrinconada en un sentido también político-jurídico, porque ya sabemos que Andrés Manuel está utilizando la política de justicia, la persecución de los delitos como una especie de venganza política. Hay que acordarnos de una cosa fundamental en los sistemas políticos. Cuando el combate a la corrupción, Daniel, Alan, cuando el combate a la corrupción es selectivo, no es combate a la corrupción, es venganza política. Y ahí tenemos nosotros un montón de casos de cómo han estado hostigando a las viejas figuras del viejo régimen, tanto las que estuvieron asociadas con el PAN como con el PRI, que eso obviamente, pues quien comete un delito que se le persiga y se le mete en la cárcel. Pero insisto, es una persecución selectiva, porque también hay muchas figuras hoy cercanas a Andrés Manuel López Obrador que tienen mucha cola, que hay que perseguirles y hay que investigarles, y a esos están intactos. Aquí lo que debe ser también parte del recurso de la oposición para contener a Andrés Manuel y poderle dar el gancho al hígado es empezar a buscar a sus propios corruptos, que ojo, ya están saliendo poco a poco, si no ya de forma clara y contundente, porque también nosotros debemos hacer estos del segundo proceso, ya empieza a haber indicios de que dentro de la cuarta transformación ya hay cosas que no cuadran, irregularidades que están apuntando a que dentro del gobierno empieza a haber actos de corrupción. Insisto, respetando el debido proceso y no siendo tan con el dedo acusador, el dedo flamígero. Ahí están los casos de Jacob Polevsky en Morena, a Gabriela Guevara en la CONADE, recientemente lo de el acero que se está vendiendo, que sobró en Texcoco, bueno, que sobró en Texcoco es un decir, que tomaron de Texcoco para venderlo en Santa Lucía, y otros más. Bueno, ese es justamente donde la oposición debe de poner los ojos, debe de poner la lupa y darle seguimiento a través de la transparencia y a través, obviamente, de la persecución de la corrupción dentro de Morena. Yo creo que también es importante mencionar que la misma oposición no se ayuda en las noticias, ¿no? Y eso es falta de ojo y pues ahora sí que de tacto, porque al final creo que a veces se enganchan con una información irrelevante y pierden el tiempo y fuerzas, de por sí es poco ya el alcance que tienen y todavía lo desperdician de forma efímera. Alan, ¿qué piensas sobre los nuevos partidos políticos que van a existir? México Libre, Partido Encuentro Solidario, ¿qué figura van a tener? ¿Cómo los ves posicionados? Pues fíjate que yo creo que ese tema de los nuevos partidos lo veo con buenos ojos. Creo que realmente pueden venir a hacer una diferencia. Si realmente siguen los principios con los que muchos están consolidando, si realmente siguen y se toman el papel en serio y no se convierten en la caja chica de otros partidos, creo que pueden llegar a ser un buen contrapeso y creo que ahí se encuentra una gran posibilidad para que la sociedad, y ahí podría influir de manera directa mucho de lo que está platicando también Arturo, porque estos nuevos partidos van a tener, con el simple hecho de ser nuevos y de traer nuevos rostros políticos, ¿cómo se puede decir? El derecho, por decirlo de alguna forma, de hacer señalamientos, que quizá los partidos hoy oposición, hoy ya constituidos, no pueden hacer porque si tú señalas a uno, te van a señalar a 5. Entonces yo creo que ya el desgaste de los partidos que actualmente tenemos como PRI, PAN, PRD, ha sido tanto que eso les limita muchísimo para poder hacer señalamientos de los actos de corrupción que hoy tiene el actual gobierno. Entonces, yo creo que los nuevos partidos van a ser un buen, van a ser muy buenos en esa parte porque van a poder tener esa calidad moral, sí, solo si los partidos siguen los principios que están señalando. Por ejemplo, muchos de los partidos señalan buscar perfiles ciudadanos preparados para no caer en los mismos errores de Morena, pero que esos perfiles ciudadanos preparados sean perfiles
que aunque quizá no han estado en la política, pues tengan la preparación suficiente para poder hacer esos señalamientos. Yo creo que eso le va a venir muy bien a la vida democrática de nuestro país, porque hay varios partidos políticos que están haciendo ese señalamiento, buscar al candidato ciudadano o a los perfiles ciudadanos, esos liderazgos que quizá nunca han estado en política, pero eso nos va a permitir tener un gran margen de acción dentro de todos estos partidos, porque son partidos nuevos que van a tener la posibilidad de hacer una revisión transparente de todo lo que se ha estado haciendo en el actual gobierno, porque es evidente que, y en eso concuerdo totalmente con Arturo, ya hay muchos casos de corrupción en el actual gobierno y muchas cosas que se tienen que investigar, porque creo que no me van a dejar mentir. Los anteriores gobiernos, como diría el actual presidente, neoliberales, buscaban transparentar en la mayoría de los mecanismos que se hacían para poder adjudicar licitaciones, para poder ejercer presupuestos. Había procesos. Al día de hoy, todo ese debido proceso que existe en materia administrativa se lo han saltado y nos dedicamos a hacer adjudicaciones directas, sin conocer los perfiles de los proveedores, sin conocer la calidad de materiales, sin conocer estudios de mercado que nos permitan determinar si era o no la mejor opción de compra. Y lo tenemos un caso muy reciente, ¿no? Del hijo de la CFE, ¿cómo se llama? Manuel Barlet, que vendió unos ventiladores en exceso de precio, pero el problema no es que te los venda, digo, ya según sancionaron a la empresa, pero no solo es el responsable él, ahí el responsable es quien los compró. ¿Por qué? Porque no hizo un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque no tomó en consideración parámetros técnicos. No existen lineamientos técnicos al día de hoy en muchas adquisiciones que se están llevando a cabo. Y si las hay, pues son en oscurito. Y eso es lo que precisamente tiene que empezar a ser la nueva oposición que van a ser los nuevos partidos políticos, si es que no surgen ahí cosas extrañas, ¿no? En el INE, a la hora de poder otorgar los registros. Eh, yo creo que si los partidos políticos nuevos siguen con la línea en la que comenzaron a fundarse, van a ser una piedra angular que va a poder renovar un poco la democracia y la política en nuestro país, porque empezaremos a ver quizá perfiles más ciudadanos, perfiles profesionales, que sean ciudadanos, que nunca han estado en política quizá, pero que sí van a poder hacer esa diferencia y esa revisión exhaustiva a lo que hoy hace el gobierno, porque es ahí donde nosotros, bueno, la oposición en general va a poder, y nosotros como ciudadanos vamos a poder determinar e ir preparando a los ciudadanos para poder ejercer su derecho al voto de una mejor manera, de una manera más razonada, que eso es lo que se debe de estar preocupando todas las oposiciones, enseñarnos a los ciudadanos de a pie a aprender a votar, que eso es algo que no tenemos en nuestro país y lo acabamos de ver en las elecciones pasadas y en muchas de las consultas que se realizan de manera ilegal por parte el gobierno en turno, la gente vota porque pues te dice tu líder, ve y vota, ¿no? No es porque tú realmente hayas razonado y hayas analizado lo que se te está pidiendo que votes. Entonces yo sí veo con buenos ojos y con mucha esperanza, así lo digo en este momento, con mucha esperanza la creación de nuevos partidos políticos, renovar la política y que empezar a cambiar rostros políticos, empezar a tener nuevos perfiles, nuevos rostros, más capacitados y salir de ese esquema del compadrazgo, del amiguismo y de la herencia política. Yo fui diputado, mi hijo va a ser diputado, mi nieto va a ser diputado. No, necesitamos ya renovar y que verdaderamente los perfiles más adecuados sean los que se encuentren al frente de todas las decisiones del país. Solamente así podremos encontrar ese equilibrio en la democracia que tan anhelada y por la cual hemos luchado tanto con las instituciones. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, Alan, porque al final el cambio de rostros, el cambio de caras es muy importante. Y también yo lo veo del lado de Morena, ¿no? Al final creo que todos sus rostros más importantes ya están ahorita, ¿no? En algún puesto importante dentro del Senado, dentro de la misma presidencia, donde realmente ellos tendrán que buscar también rostros que verdaderamente convenzan, porque como lo mencionabas al inicio,
fue un voto en masa, un voto que no consideraron el perfil en ninguno de los casos. Muchas veces no saben ni qué diputado es el que tienen en su distrito local, ni mucho menos federal, y que al final lleva un error tras otro. Entonces, al final, por eso vemos lo que está sucediendo, porque fue un proceso muy ignorante de la ciudadanía, donde realmente no se tiene identificado quién es tu representante y qué decisiones va a tomar ese representante, ¿no? Evidentemente. No sé qué opine maestro Carlos Arturo sobre los nuevos partidos políticos. Sí, mira, Daniel, Alan, cualquier teórico de los partidos políticos siempre te va a decir que es bueno para la renovación del sistema de partidos, obviamente la aparición de nuevos partidos, los partidos emergentes. Eso siempre va a ser bueno, pero es mejor saber qué van a hacer los viejos y los nuevos partidos. Más que si son viejos o nuevos, es qué van a hacer, sobre todo qué van a hacer frente al régimen autoritario populista de Andrés Manuel López Obrador, porque pueden tener una buena agenda, pero si no tienen una estrategia de envolvente, no tienen una estrategia de hacer coaliciones inteligentes para enfrentarse electoralmente a un aparato de Estado que va a ser muy fuerte y va a manejar el criterio político electoral del acarreo, del programa social, de la compra del voto, esta compra oficial del voto, ¿no? Porque finalmente esta serie de programas de Andrés Manuel López Obrador consiste en manejar mucho dinero público para beneficiar a muchas personas que son potencial electorado. En ese sentido, compra del voto es hasta una compra oficial y entre comillas legal, pero eso obviamente sabemos que es la trampa de los sistemas de cooptación del voto. El de Andrés Manuel es así. Entonces, lo que yo espero de los partidos viejos y de los partidos emergentes es que tengan en efecto una buena agenda, una agenda que va a consistir una parte en crítica al régimen y otra en propuestas alternativas, pero sobre todo la acción política coordenada y conjunta de estos partidos. Es decir, por ejemplo, por dar un ejemplo, a mí me gusta mucho Plataforma Futuro, Plataforma 21. ¿Por qué? Porque es una alianza de liberales y socialdemócratas. Pero también no me parece mala idea que siga una convergencia entre la democracia cristiana que representa el PAN con la socialdemocracia que representa el PRD. Incluso en esta semana ya vimos que el PRI no se niega a establecer alianzas electorales con el PRD, porque dicho sea de paso, son partidos ideológicamente muy afines. Y de hecho, los dos son los que pertenecen a la Internacional Socialista, ese gran organismo de partidos socialistas, socialdemócratas y con un poquito de liberalismo social. Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos que estarnos preguntando, tenemos que estar esperando es cómo van a actuar los partidos, los viejos y los nuevos, y con qué estrategia y con qué ideas y con qué candidatos y con qué plataforma van a enfrentar a un aparato, eso quiero insistir, un aparato autocrático llamado Andrés Manuel, que tiene todo un aparato burocrático, autoritario, que está manejando mucho dinero público en programitas sociales totalmente inútiles para salir de la pobreza y para el avance social, pero muy útiles para generar una masa electoral totalmente fiel al caudillo y fiel al aparato. Esto además ya lo vimos nosotros y lo vivimos en México, porque una buena parte de la historia del priato así se movió. Es decir, una figura fuerte en la presidencia, un aparato burocrático que maneja muchísimo dinero para generar clientelas electorales y obviamente también la persecución y la represión de los opositores, que es justo lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel. Entonces aquí la oportunidad que tienen los partidos políticos, los viejos y los nuevos, es coaligarse. Ahorita enfrentarse solos creo que sería un terrible error. Un partido solo, aislado, está condenado a la extinción. Lo que necesitamos son alianzas, coaliciones, convergencias inteligentes, tanto a nivel de plataforma política, tanto a nivel de principios políticos, rectores, pero también con una oferta de nuevas políticas, de contención a las actuales,
y sobre todo con una visión muy clara de futuro de México, no a un sexenio, sino a una generación, que eso es justamente lo que ahorita México está padeciendo. Tenemos muchos políticos inmediatistas, sumamente inmediatistas, y bien, como bien lo dijo Alan, también el electorado ha hecho un papel muy deleznable, porque nuestro electorado es un electorado muy inmediatista y muy visceral. Y eso obviamente a un país no le conviene, porque son justamente los electorados que le han dado el poder en América Latina a personajes como Hugo Chávez y en esta ocasión a un Andrés Manuel López Obrador. A lo mejor de momento la víscera y los programitas sociales resuelven ciertas necesidades políticas, pero a la larga, y eso es importante, a la larga, pues ya sabemos en qué termina todo eso, en fracaso, en desgaste, en confrontación y en división social. Muy bien, maestro, gracias por su participación. Evidentemente, háganos sus comentarios, ya nos están haciendo algunas preguntas, ahorita las vamos a leer. Me gustaría preguntarte, Alan, evidentemente el gobierno en turno va a influenciar, ¿no? Erróneamente considero yo que Andrés Manuel ha dicho que va a vigilar las elecciones, ¿no? Creo que ha sido, él lo que pidió cuando ganó era que Peña Nieto no metiera las manos, ¿no? Y lo agradeció el día que tomó posesión. Y creo que ese tipo de anuncios van en contra de lo que él pedía, ¿no? Que evidentemente también hay que reconocer que en los dos procesos anteriores hubo mucha inmersión del gobierno ejecutivo, ¿no? Pero evidentemente en esta tercera realmente vimos a un presidente Peña Nieto en su momento que se deslindó y garantizó un proceso transparente, porque al final se veía un voto de castigo muy severo. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo evalúas el trabajo del gobierno en turno y cómo va a influir en favor o en contra rumbo al 2021, Alan? Aquí, bueno, vamos a hacer una división. Esperemos que no influya en la manera en la que él considera a Andrés Manuel que es influir en una elección como presidente, digo, porque eso le recriminó a Calderón, le recriminó a Vicente Fox en su momento, de influir directamente en el aparato y en el sistema electoral mexicano. Ojalá que no ocurra, porque entonces ahí sí estaríamos ya enfrentándonos un grave retroceso, estaríamos en peligro, incluso la democracia estaría en peligro en nuestro país. Ojalá que por ese lado no influya, y creo que si el discurso poco a poco se empieza a orientar, y digo, y lo vamos a ver en pocas semanas, porque ya se va a hacer la elección de los 4 consejeros del INE del INE que se encontraban pendientes, vamos a ver los perfiles de las personas que queden al frente de esos encargos y la manera en la que se empiecen a conducir en esos procesos. Yo creo que ahorita, por la parte de la vigilancia de las elecciones, tenemos un buen perfil como encargado de la vigilancia, que es el consejero Lorenzo Córdoba. Es alguien muy comprometido, que digo, desde mi punto de vista, reserva de lo que ustedes consideren, Arturo, Daniel, se ha mantenido siempre muy al margen de las parcialidades políticas, de cualquier coyuntura, y ha aplicado la ley conforme se tiene que aplicar y con los elementos que se puedan obtener. Digo, porque si habláramos de violaciones, de topes de campaña, etcétera, pues bueno, desgraciadamente no son comprobadas, pero creo que el partido en el gobierno pues tuvo más publicidad, tuvo más, y nunca dejó de hacer campaña, ¿no? Pero pese a eso, creo que el perfil que hoy tenemos al frente del Instituto Nacional Electoral es un instituto fuerte, un instituto sólido, y creo que tenemos las instituciones suficientes y las leyes suficientes para poder garantizar un proceso electoral 2021 apegado a derecho y respetando el Estado de Derecho y el marco del debido proceso y de la aplicación de las leyes. Ahora, por la parte de cómo percibo yo la administración pública del presidente en turno, de toda la administración pública, pues es que, ¿qué te puedo decir, mi queridísimo Daniel? Yo creo que si partimos de las promesas de campaña, estamos muy alejados de la realidad que él planteó a la ciudadanía. Para empezar, por esto que está todo enredado, que no sabemos cuáles son los pies y cabezas, ¿no?, de este gobierno. Creo que si nos ceñimos a las propuestas, estamos muy alejados de lo que prometió. Él consideró que con todos los recortes presupuestarios que se tendrían, podría tener una mejor economía. Nunca dijo cómo ni por qué,
porque yo creo que el problema no está en quitar, en reducir, está en cómo inviertes y en cómo desarrollas los sistemas económicos de tu país. Y creo que por ese lado vamos muy mal. ¿Qué más percibo de esta actual administración? Pues es una administración que se lleva a cabo de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Algunas veces un poquito menos, un poquito más. Y eso es la administración actual. Si nos centramos en los proyectos básicos que el gobierno actual trata de poner como su margen y sus grandes logros, creo que tenemos proyectos que no tienen un sentido y un fin adecuado. Por ejemplo, cancelamos el aeropuerto de Texcoco y que ya llevaba un avance notable por capricho, decir que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía es la mejor opción. Cuando en el primer aeropuerto de Texcoco ya había estudios, ya se había llevado a cabo mecánica de suelos, ya se tenía certeza de lo que tenían que hacer para evitar algún problema. Nos vamos a Santa Lucía, donde de la nada se empiezan a llevar a cabo los procesos para poder construirlo, sin ninguna coordinación, sin ninguna visión, sin ningún objetivo perfectamente claro, creo yo, desde mi punto de vista. Lo mismo ocurre con el Tren Maya, las refinerías y lo que me digas, ¿no? Ahora, tampoco vamos a ser, desde mi punto de vista, tan inquisitivos para decir que todo se ha hecho mal. Efectivamente, ha habido algunas cosas que quizá no están tan mal en el sentido de abrir de manera más transparente los casos de corrupción, que como bien lo refería el maestro Arturo, cuando la corrupción se hace selectiva, se convierte en más corrupción y en una venganza política. Desgraciadamente, a la fecha vemos que sí, señalamos a todos los demás, menos hacia los de mi gobierno. Entonces, eso no es sano y eso pone en riesgo. Yo creo que en temas, por ejemplo, económicos, va a pegarle muchísimo al actual gobierno en 2021. Sí va a haber un gran sesgo político. Ojo, no creo que sea suficiente, no creo que sea suficiente para poder encontrar que Morena pierda las elecciones de manera contundente. Yo creo que todavía hay mucho margen de popularidad por parte del actual presidente, porque es el presidente, no es Morena. Morena no existe como partido. Morena no figura, Morena es un conjunto de personas que nada más se dedican a pelear para ver quién va a ser el candidato. Aquí yo creo que los centrales es Andrés Manuel, y él todavía tiene mucho capital político, todavía tiene muchos seguidores y mucho carisma con el electorado. Yo creo que todavía en 2021 vamos a ver quizá una mayoría, ojalá que no, considerable en el Congreso y en los congresos locales que representen a Morena, pero ahí es el reto. Ya tenemos encima las elecciones, porque aunque pareciera un año, ya están a la vuelta de la esquina, ya los partidos políticos deben de estar trabajando sus plataformas, ya deberían de estar armados sus cuadros, ya debería de estar armado toda su operación política, que ahí es lo que tocaba un poco, creo, el maestro Arturo, y con él coincido totalmente. Creo que los partidos políticos se están retrasando mucho. Sí entiendo todo este fenómeno de la pandemia, pero creo que ya se deberían de estar organizando en las propuestas que se tienen que empezar a presentar. ¿Cuál va a ser mi nuevo sistema político que voy a proponerle a una ciudadanía harta de la politiquería, sin saber qué es politiquería, pero ya estamos hartos de eso? Ya estamos hartos de que vengan a prometernos exactamente lo mismo, y eso es lo que le está haciendo falta, desde mi punto de vista, a los nuevos partidos y a los partidos viejos, empezar a trabajar en ese eje. Sí, retomando el tema central, sí va a haber una afectación desde mi punto de vista al gobierno actual por las decisiones que ha tomado, porque no han sido favorables. Creo que al contrario han perjudicado mucho al país en muchos temas, pero todavía le va a alcanzar a Andrés Manuel eh, su capital político con el que cuenta actualmente. Y si no aparecen liderazgos que le empiecen a cuestionar con propuestas, con ideas claras, con estudios, va a seguir ganando. Porque el terreno cómodo para el presidente actual es el terreno de la descalificación, de los insultos. Entre más lo insultemos, entre más lo grillemos, por decirlo en término coloquial, él se vuelve más fuerte,
porque tiene cómo llegar con el discurso que ha preparado desde hace 18 años a los oídos de la ciudadanía, que eso es algo que se tiene que evitar, ¿no? Pero efectivamente sí va a haber un costo, sí va a haber una afectación, pero todavía no es suficiente la situación en la que estamos. Muy, muy interesante lo que estás planteando, Alan. Creo que al final eh, esta transición no parece ser tan rápida. Como bien lo decías, evidentemente va a ser un proceso, pero evidentemente también hay mucho desencanto, ¿no? Hay mucho desencanto, no sino de la división. Se generó una división muy fuerte, ¿no? Y que mismo eh, pues el mismo presidente ha estado fomentándolo desde que entró, ¿no? Pareciera que todavía esos discursos del rico y el pobre, de la oposición contra mí, y esos discursos no abonan en general a una sana convivencia, ¿no? Porque inclusive entre la sociedad, y creo que más allá de los resultados que ha brindado el gobierno, que ahorita le voy a preguntar al ministro Arturo que nos dé su perspectiva, pues evidentemente todo eso va a jugar un factor todavía a favor o en contra, ¿no? Evidente, Andrés Manuel sabe que él tiene todo el capital, como tú dices, el capital político, y sabe que su partido no trae absolutamente nada sin él, ¿no? Pero sabe que al final el único modo de respaldar su estrategia, sea cual sea, porque al final ha variado mucho, pero su estrategia y el querer hacer lo que él quiera, pues va a necesitar del electorado, ¿no? Y al final yo creo que también es muy importante que la gente haga un balance efectivo sobre los resultados, ¿no? Yo llamo a la gente que vea este video y la conciencia que se debe de hacer de los resultados, porque en el discurso pareciera que Andrés Manuel todo lo hace bien, ¿no? Pero en los resultados vemos que es todo un desastre o pareciera ser un desastre, ¿no? En algunas áreas o en otras a lo mejor se salva, ¿no? Pero evidentemente se tienen que hacer esos balances y que Andrés Manuel no permite realizar, porque él te está diciendo, si no estás a favor de mí, estás en contra de mí, ¿no? Entonces al final hace ahí una conjetura terrible. No sé qué opine maestro Arturo, cómo evalúa usted el trabajo del gobierno en turno y cómo cree que vaya a impactar hacia las elecciones del 2021. Fíjate que partiendo, Daniel, Alan, de la pregunta que hiciste originalmente sobre el presidente y que se va a poner a vigilar las elecciones, cosa que me parece, mira, Andrés Manuel en este sentido le salió el priista autoritario que trae desde su más tierna infancia y adolescencia. Es decir, él como presidente de la República se exhibió, se expuso, se considera el gran árbitro y el gran elector de México. O sea, le salió el autoritario, el priista autoritario que trae desde su más tierna infancia. Es decir, no, a ver, si hay una cosa que tiene México, gracias a la transición a la democracia y al perfeccionamiento o al menos el mejoramiento de las instituciones político-electorales, es justamente sacar las manos de los poderes, especialmente del poder ejecutivo. Entonces, esa visión del presidente de ser el gran elector y el gran vigilante y el gran árbitro, lo pintan de cuerpo completo como la gran figura autoritaria y autocrática que de suyo es. Ahora, fíjate que también qué paradójico y más bien qué contradictorio. Lo está diciendo cuando él está preparando el terreno de política electorera a través de tanto programa social, la mayoría totalmente inútil, que ha venido instrumentando desde el inicio de su gestión. Es decir, todos los programas sociales tienen básicamente un objetivo: no sacar a la gente de un estado de postración o de pobreza. Eso, por favor, ya hay que quitárnoslo de la cabeza. Esta serie de programuchos sociales son para generar una base político-electoral. Es decir, una serie de grupos parasitarios de la sociedad que van a rendirle pleitesía y agradecimiento al gobierno que les dio esos programas. Por favor, eso es estar traficando políticamente con la miseria y la necesidad de la gente, porque gran parte de estos programas van dirigidos a grupos sociales con alto grado de necesidad. Pero insistamos en eso, no es para que salgan de su necesidad, no es para que se vuelvan entes autónomos, ciudadanos autónomos para generar su propio ingreso, es para mantener una relación de subordinación con el gobierno en turno. Entonces, fíjate qué simpático, Daniel, Alan.
El hecho de ver que el presidente dice que va a estar vigilando las elecciones cuando en el fondo va a estar operando políticamente detrás de sus fuerzas que la llevaron a la presidencia, detrás de Morena, detrás del PES, detrás del PT, detrás del Partido Verde Ecologista. Por favor, él va a ser el gran operador político justamente a través de estos programas sociales. Entonces, eso de que se nos quiera presentar como el gran vigilante, no, más bien va a ser el gran operador político de la siguiente elección. No en balde, esto hay que agregarlo y hay que recordarlo, no en balde el presidente quería juntar la elección del 2021 con la revocación del mandato. Claro, porque él sabe que es importante que detrás de cada candidato esté la figura pantocrática, esté el logro filantrópico llamado Andrés Manuel. Bien lo dijo Alan también hace unos momentos. En las elecciones hubo candidatos que la gente de plano no conocía. ¿Quién sabe qué madre lo parió? ¿Quién sabe en qué barrio vivía? Pero bastaba con que estuviera asociado con la figura de López Obrador en sus promocionales y en toda su campaña política para que ganara. Porque finalmente López Obrador es el gran espíritu pantocrático político de la actualidad, que se ha venido desgastando, sí, pero volvemos al asunto, ese desgaste no basta para que se le dé un giro radical en el 2021 a la política, sobre todo, y esto quiero insistir, sobre todo teniendo todo un ejército de operadores políticos operando, gestionando, llevando a cada territorio los programas sociales de la Cuarta Transformación. Perdón, lo que está haciendo López Obrador desde el primer día de su gestión es armar todo un ejército electorero manejando justamente los programas sociales. Por eso su gran preocupación de que ya no sabe de dónde sacar dinero. Andrés Manuel ya no sabe de dónde sacar dinero. ¿Por qué? Porque además se quiere presentar como el presidente que no sube los impuestos, que por ahí hay un poquito de trampa, ya lo sabemos, pero sobre todo el que ayuda a los pobres, el que ayuda a los necesitados, claro, porque ahí está su base electoral. Y si se le acaba el dinero, ¿qué va a hacer con esa base electoral? Ahorita la figura carismática de Andrés Manuel se está desgastando. Nunca se va a desgastar del todo en su grupo de fanáticos, en eso que se llama coloquialmente los pejezombis. Pero en esas personas que votaron en el 2018 pensando un poquito que él iba a ser este punto de quiebre para un México mejor, esos que se están desencantando, esos están ahorita en la tablita. No saben qué hacer en el 2021. Y ahí está donde, como bien lo decía Alan y como bien lo manejamos en el bloque anterior, es ahí donde los partidos de oposición deben saber operar, cómo jalar a ese electorado inconforme. Y ahí es donde yo veo también, al igual que Alan, en eso coincido con él, un gran déficit de los partidos. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me llama la atención de forma atroz, y al parecer los partidos de oposición no lo han entendido. No lo han entendido. Hay una cosa que se llama ciudadanía digital, ciudadanía cibernética, utilizar las redes sociales para potenciar la política, sobre todo la política opositora, alternativa y disidente. En su momento incluso López Obrador lo dijo con la frasecita de las benditas redes sociales. Bueno, al parecer la oposición política no se ha dado cuenta que esto de las benditas redes sociales tampoco es algo que se haya inventado López Obrador. Esta idea de ciudadanía digital, de la ciudadanía del ciberespacio, ahí está desde hace al menos 25 años. El problema es que parece que la oposición política, López Obrador, no lo ha comprendido, porque yo no veo a los partidos políticos tratando de armar corrientes de opinión y de organización ciudadana a partir de las redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de pandemia. Entonces, ahorita es muy difícil concentrar a la gente en una plaza pública, en un meeting. Aún así hay algunas expresiones como la de Frena y estas manifestaciones en los automóviles, pero eso no basta, eso es algo muy acotado y muy pequeño. Hay que apostar a la ciberciudadanía, a la ciudadanía digital, y ahí todos los partidos políticos de oposición, tache, están reprobados, parece que no conocen para qué sirve el ciberespacio. Y en ese sentido, López Obrador les puede ganar a nivel territorial con sus programitas sociales clientelares y electoreros, le puede ganar la ciudadanía digital a la oposición. No, maestro, pues la verdad es que son críticas muy duras. Entiendo la posición de Revista Divergencia, la otra vez lo comentábamos con usted y Alan ha estado en la revista, es muy plural,
respeta todas las posturas, pero creo que el llamado que hace es muy importante, porque al final la democracia es muy bonita cuando hay buenas alternativas, ¿no? Y ese es el llamado que ambos están haciendo, ¿no? A verdaderamente valorar al candidato, no al partido, ¿no? Muchas veces yo he visto, por ejemplo, candidatos muy sobresalientes, pero porque es del PAN o era del PRI, ya no se hace a un lado, ¿no? Cuando realmente al final creo que la persona es muy importante y no quitarnos esa vendetta del partido, ¿no? Yo creo que sí tenemos que mirar muy bien a la persona. Eh, pues todo va muy bien. Voy a leer algunas preguntas y ahorita también para ir avanzando en el tema, pero me gustaría preguntarte, Alan, ¿cuál es tu pronóstico rumbo a las elecciones del 2021 y cuál es tu pronóstico prácticamente? ¿Cómo visualizas que sea este camino? Ok, pues vamos a empezar con las quinielas electorales. Pues mira, yo creo que aquí hay dos opciones. Si la oposición entre partidos políticos ya constituidos y los nuevos partidos políticos que obtendrán su registro en unas cuantas semanas logran hacer mucho de lo que está comentando el maestro Carlos, y coincido totalmente, vamos a ver cómo se va a disminuir la presencia de Morena en las cámaras. Ojo, solo si utilizan los mecanismos que estamos comentando. El tema digital, la ciudadanía digital, las redes sociales es algo que ha venido a modificar. Y ojo, debemos de ser conscientes que estas elecciones, contrario a lo que señalaba Andrés Manuel de que le habían caído como anillo al dedo lo de la pandemia, yo creo que no. Yo creo que este es el momento que que debe de aprovechar la ciudadanía y la oposición, porque van a ser procesos electorales que deben de mantener el tema de la sana distancia, porque el coronavirus vino para quedarse un buen rato. Entonces, tampoco se van a poder estar llevando a cabo elecciones con mítines. ¿Y dónde es fuerte Morena? ¿Dónde es fuerte Andrés Manuel? En el mítin, en el contacto ciudadano-ciudadano. Entonces, es el momento de que el, el, la oposición comience a trabajar las redes sociales. Y si lo hacen de esa manera, empiezan a llegar nuevos perfiles políticos, perfiles que se encuentren limpios en el sentido de que no tengan, que tengan, fíjate, qué complicado, o sea, porque pareciera bien sencillo, pero qué complicado, que tengan trayectoria profesional suficiente para poder demostrar que pueden ser un buen perfil como diputado, como alcalde, como presidente municipal, como gobernador, pero que no tengan los efectos y las consecuencias de los temas de corrupción de los demás partidos. Fíjate, es una tarea bien difícil, pero si logran encontrar esos perfiles políticos, que yo creo que tenemos mucha gente capaz en nuestro país con mejores ideas que muchos de los que actualmente se encuentran dentro de la política, van a poder obtener buenos resultados y empezar a enseñarle a la ciudadanía a razonar el voto, que esa es la parte interesante de todo este trabajo que debe de empezar a hacer la oposición. ¿Tú qué prefieres? Igualdad, porque ojo, yo también me considero liberal y, pero ojo, a mí me gusta ser liberal en la riqueza, pelear porque todos tengamos un nivel de vida adecuado y suficiente, más no ser liberal en la pobreza. Yo creo que si se le explica a la ciudadanía que tener un gobierno pobre es cooptar la riqueza de la misma población, porque efectivamente el hecho, como lo refiere Andrés Manuel, que no se vale gobierno rico con pueblo pobre, en ese momento al bajar y convertir en un gobierno pobre, estás poniendo sin ninguna aspiración de sobresalir a los demás pobladores. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va a entrar en ese estado de conformismo con la ayudita de 1,500 pesos que son insuficientes para vivir. Mejor hay que diseñar políticas públicas, economías fuertes, donde permitas que todos los sectores económicos primarios obtengan una relevancia y puedan obtener ese desarrollo y poder cooptar la brecha donde tenemos un gobierno donde hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Entonces, en la medida que entiendan esto los partidos políticos de oposición, van a poder acortar la brecha y podemos ver un resultado distinto en las elecciones del 2021. Yo creo que si no lo hacen,
en automático van a estarle entregando la mayoría para la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel, y eso nos va a dar un costo político, electoral y social muy grave para el país. ¿Por qué? Porque vamos a tener un crecimiento menor, vamos a tener, bueno, ya no sé, yo creo que hay quienes pueden decirme, es que ya no se puede decrecer más de lo que estamos decreciendo. Bueno, yo creo que todavía se puede tocar más fondo y eso es peligrosísimo. Y podemos empezar a ver cómo se empieza a instaurar un gobierno autoritario, un gobierno que no entiende razones y que todo lo justifican con anteriormente se robaba mucho, anteriormente había corrupción, anteriormente. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía, y en el caso de su servidor, ya estoy cansado de hablar del pasado. Actualmente hay un gobierno que tiene que dar cara de lo que se está haciendo, porque se gobierna de la fecha que tú tomaste el poder hacia adelante. Entonces, si lo entienden la oposición, yo creo que vamos a ver esos dos escenarios. Sí, una disminución, ojo, sin ser tan avasalladora todavía, pero sí una disminución por parte del poder de Morena. Y si no se hace, pues bueno, nos tocará buscar otros mecanismos sociales y jurídicos para seguir defendiendo a la soberanía y a la democracia en nuestro país. Efectivamente, yo creo que voy a hacer aquí una pequeña crítica yo, en el sentido de que Andrés Manuel realmente sí la tenía muy fácil. ¿Por qué voy a decir que la tenía muy fácil? Porque al final ya estaban bien identificados donde realmente había corrupción, porque también decir que no lo había, pues sería una mala, así que una mala visión, ¿no? Tenía bien identificado ese dinero de la corrupción y programarlo a sus programas sociales, muchas cosas de las que están ya funcionaban, y que ese dinero que se recuperara implementarlo en lo poco mucho que pudiera impactar en sus programas sociales. Y realmente ahora sí que despedazó su administración pública, bajando sueldos. O sea, un verdadero profesionista en sistemas, vamos a ponerlo así, ¿cómo le quieres ofrecer 100,000 pesos cuando en la institución privada ganan lo doble o lo triple? Entonces no hay gente competitiva, como bien lo mencionabas, y que al final todo este tipo de cosas, este tipo de reducciones, adelgazó la administración pública de una manera brutal, corriendo gente, ni siquiera estamos hablando de que la adelgazó con insumos, ¿no? Corriendo gente, y que al final todo ese dinero lo es para más proyectos sociales. Entonces, al final, como lo decía el maestro Arturo, cuando estás enfrascado en tener una plataforma de programas sociales que realmente 3,000 pesos o 2,000 pesos o 1,000 pesos realmente no te ayudan ni a vivir ni a sobresalir. Y eso, evidentemente, la mayoría de la gente que somos gente preparada lo hemos identificado, ¿no? Y que creo que podemos buscar un cambio a partir de de un análisis frío de esos números, ¿no? La tenía muy fácil y digamos que su ambición fue tanta que perdió el hilo, ¿no? De lo que realmente. Él hablaba de 500,000 millones de pesos en corrupción, de los cuales ni la mitad, ni adelgazando la administración pública, han existido más que solo en su imaginación. Y eso es un concepto que él solo habló en campaña, ¿no? No sé qué opine maestro Arturo, antes de leer las preguntas, una última pregunta. Ya estamos terminando nuestra entrevista. Háganos sus preguntas y comentarios. ¿Cuál es su pronóstico, maestro, sobre las elecciones rumbo al 2021? Mi pronóstico, gracias Daniel, gracias Alan. Mira, mi pronóstico es reservado porque está a condición de. A ver, punto número 1, el gobierno de Andrés Manuel y su propia figura se están desgastando. Sí, es un hecho. Pero también es un hecho que eso no basta para poderle dar un giro a la política en el 2021. Eso no basta, sobre todo si consideramos que el gobierno de Andrés Manuel, en eso voy a insistir mucho, tiene toda una estructura político-clientelar de programas sociales que la van a operar al máximo, al full. Se van a dejar ir con todos los recursos, quiero pensar legales y también los extralegales, por no decirles ilegales o corruptos. Eso ya lo sabemos. Ahora, el desgaste no basta. ¿Qué se necesita del otro lado, del lado de la oposición? Una oposición inteligente, que no solo esté esperando a ver cómo caen las canicas, a ver si le toca o no la rueda de la fortuna. No, estamos hablando de una oposición inteligente que sepa sacar provecho de los errores, de los traspiés de López Obrador y su gobierno
¿A través qué? De coaliciones inteligentes, de plataformas atractivas y alternativas, y también de sacarle provecho, por supuesto, a toda la cantidad de errores que Andrés Manuel y su gobierno están teniendo. Ahora, lo deseable, por supuesto que lo deseable, en aras de mejorar nuestra democracia, es que se le quite el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, al gobierno en turno. Eso es lo deseable. Yo empecé esta entrevista recordando las veces que los mexicanos de forma inteligente le poníamos un Congreso opositor a los presidentes. Desafortunadamente, ese gran acierto del electorado lo perdimos en el 2018 y le dimos Congreso y presidente a una fuerza política y además populista y autocrática. Ahora para quitárselo va a ser muy complicado, pero esa tiene que ser la aspiración y sobre todo para el fortalecimiento y la defensa de la democracia en México, porque no hay nada mejor que un presidente con un Congreso, con una Cámara de Diputados opositora. Presidente a negociar. Ahorita simple y sencillamente no está negociando nada, porque además no tiene necesidad de hacerlo. Si tiene un Congreso opositor, ya tendrá necesidad de negociar y otro gallo nos va a cantar. En ese sentido, mi pronóstico es reservado. ¿Por qué? Porque el desgaste de Andrés Manuel no basta y no veo que la oposición esté haciendo el trabajo suficiente tanto a nivel de plataformas, de agenda y de coaliciones, para poderle arrebatar a la Cuarta Transformación el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, en el 2021. Muchas gracias, maestra. Espero que les esté agradando esta entrevista. Vamos a leer algunos comentarios o preguntas. Nos dice Rodrigo Jaramillo, ¿por qué la visita de AMLO a Estados Unidos? ¿Cuál es el trasfondo de la visita? Nos hace la pregunta. Jos Aik dice, coincido con el licenciado, la nueva administración no ha transparentado gastos. Además está utilizando recursos en caprichos y disminuyendo presupuesto importante en el sector salud, teniendo como consecuencia la disminución en servicios médicos de calidad. Siento que una importante es la renovación en las campañas políticas y la exigencia a los partidos en obras de calidad que en realidad hagan la visualización en beneficios reales a la ciudadanía. Nada de propaganda cara que termine en la basura o covachas. Más bien creación, reestructuración, modificación y mantenimiento de servicios. Metzi Vargas nos dice, ¿cómo creen que están manejando actualmente la corrupción el gobierno mexicano? Nos hace la pregunta. Blanca Hernández nos felicitan por el Día del Lavado, por cierto, se me olvidó. Felicidades, Alan, maestro Arturo, abogados, felicidades, nos felicitan. Nos vuelve a comentar, hace falta conciencia ciudadana al momento de votar. Y Cari Márquez le expresa su admiración al profesor Arturo. ¿Quién su última conclusión respondiendo a las preguntas? Alan, empiezo contigo respondiendo a las preguntas y una breve conclusión del tema. Alan. Ok. Muchas gracias, Daniel y Arturo. Sin duda alguna, creo que ese combate a la corrupción se tiene que hacer apegado a lo que establecen las leyes en materia de combate a la corrupción, sin miramientos ni amiguismos. Yo creo que el papel de la secretaria de la Función Pública ha quedado de ver, porque sí está haciendo una persecución de otros actores políticos opositores a su partido, pero es imposible que una secretaria de Función Pública no atienda los casos de corrupción que se llevan al interior del actual gobierno y de la actual administración. ¿Y por qué no lo lleva a cabo? Porque ella misma no puede explicar el patrimonio con el que llega al día de hoy en el poder. Desde ahí estamos viendo un perfil que no era el idóneo para poder estar en la Secretaría de la Función Pública, tocando el tema de la corrupción. Me decía un buen amigo, que aprecio mucho, me decía que uno cuando aspiraba a ocupar puestos tanto de elección popular como dentro de la administración pública, lo primero que tienes que valorar es si cumples con el perfil y si cuentas con los conocimientos suficientes para poder desempeñarte en un puesto. Yo creo que porque si no lo hacías de esa manera, ya ese era el primer acto de corrupción. Puedes tener las mejores ideas, los mejores deseos, pero si no cuentas con el perfil idóneo para poder estar en un puesto,
ese es tú eres el primer corrupto, porque de ahí afuera todo mundo va a empezar a abusar de esa ignorancia que puedas tener para desempeñarte en el poder. Y creo que eso es mucho de lo que tenemos hoy. ¿Por qué no se persigue la corrupción dentro de las instituciones? Porque las instituciones están improvisando procedimientos. Están improvisando procedimientos que ni siquiera existían, que ni siquiera existen en nuestro marco legal para poder adjudicar. Tocaban el tema de las medicinas. Desgraciadamente, nunca había existido esa escasez en los últimos tiempos modernos. Justamente llega el nuevo gobierno y dice, bueno, es que era mucha corrupción la que estaba existiendo. Por ahí cuentan otras, ¿cómo se llama? Algunos comentarios entre pasillos, que realmente hay una condición de que que se les pidió más ingresos de lo que podían subsidiar las empresas farmacéuticas que participaban, que mejor decidieron no participar más. Son comentarios, no hago ninguna aseguración hasta que se tengan elementos. Pero así como esas cosas, estamos viendo que, pues, por ejemplo, decidimos en materia económica, en materia de energía, perdón, parar todo el tema de las energías renovables, bloquear las energías renovables. ¿Por qué? Porque es imposible que los países extranjeros vengan y exploten el sol de México, ¿no? Entonces, como el Sol de México, no hay dos, ¿no? En especial el de Acapulco y el de Cancún, entonces se lo están llevando, entonces que es imposible que cómo no los van a redituar. O sea, expresiones como esas significan un total desconocimiento del sector para el cual se está trabajando, y así como ese caso tenemos muchísimos más, que es precisamente algo de lo que platicábamos. ¿Cómo acabar con la corrupción? Poniendo gente preparada al frente y organismos autónomos, algo que se está desapareciendo en la actualidad son los organismos autónomos. Un organismo autónomo con plena eficacia y eficiencia, con patrimonio propio y con una representación jurídica autónoma que pueda perseguir verdaderamente a los corruptos, eso es lo que necesita el gobierno, pero no. Como eso puede perjudicar, porque ¿quiénes conforman los organismos autónomos? Gente que no ha estado en partidos políticos, gente que debe de contar con un perfil profesional en el área para la cual está destinado ese organismo autónomo, que le hace sombra al actual gobierno y se dedica a perseguir todos los organismos autónomos. Y no hay uno solo que se salve de críticas y se salve de señalamientos. ¿Por qué? Porque eso pone incómodo a la actual administración. De ahí, transparentar gastos, efectivamente, no están llevando a cabo procedimientos de transparentación de gastos. Es imposible tener un país donde se dice que hay muchos pobres y que hay que ayudar a nuestros pobres cuando sacas del país miles de millones de pesos para repartirlos en Centroamérica. ¿Alguien me puede explicar? O sea, sí vamos a darle aquí todos los apoyos, pero ¿vas a tú seguir alimentando a países de Centroamérica? Eso es imposible. ¿Y a dónde se fue ese dinero? ¿Ya se ejerció? ¿En manos de quién está? Yo creo que ahora la corrupción ya no es darle el contrato al amigo para que haga la carretera o darle la concesión para que cumpla en ciertos proyectos. Ahora es sacar el dinero del país, repartirlo quién sabe en dónde y pues perderle la pista y la huella del dinero. Me hacen otras dos preguntas, Alan. Se las voy a decir al maestro y regreso contigo, Alan. Ya respondiste algunas, ya maestro lo que quiera responder. Y nos pregunta Frida Hernández, dice, ¿creen que haya modificaciones en el sistema de salud para bien? O sea, algo más positivo para los recursos médicos a consecuencia de la situación actual. Y Metzi Vargas, en perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuáles son los pros y las contras de la 4T? Y las preguntas que ya leí, maestro, adelante. Sí, con respecto a la corrupción, que ha sido un tema muy recurrente, repito mi idea de inicio. Cuando el combate a la corrupción es selectivo, no es combate a la corrupción, es venganza política. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita que acabamos de terminar esta semana, vale la pena también para demostrar que es una farsa, es un show, es un teatro el asunto del combate a la corrupción. Está justamente la confrontación entre Gers Manero y Santiago Nieto. Hay que recordar que en esta semana, la que está concluyendo, Gers Manero le dijo claramente, ¿no? Dijo claramente que Santiago Nieto le interesa más el show mediático que dar resultados, porque parece ser que su trabajo es congelar cuentas, algunas de las cuales después descongela en un arrebato que uno dice, es que esto no puede ser posible, esto no es un combate a la corrupción serio. Y el mismo fiscal
cuidado, el mismo Gertz Manero, que está como fiscal por la mayoría que se generó en el Senado por Morena, encabezado por Morena, él mismo está diciendo, pues lo que hace Santiago Nieto no funciona. No sirve porque no los está integrando bien los expedientes y entonces el hecho de congelar cuentas a lo bestia, a lo bruto, pues no es nada positivo para la corrupción. Hay que tomar en cuenta también que México tiene, en teoría, y ahí en el papelito jurídico, un sistema nacional anticorrupción que el presidente López Obrador simple y sencillamente no ha fumado en lo que va de su administración. ¿Cómo se puede explicar que después de tantas discusiones para establecer un sistema nacional anticorrupción, simple y sencillamente el presidente se vaya por la libre, poniendo obviamente un Estado, unas instituciones en paralelo? Y volvemos también al asunto. Combate a la corrupción tendría que ver mucho también con la transparencia, y si hay un gobierno poco transparente es el de López Obrador. No por eso manda casos como el de Tlahuelilpan y asuntos como el del Tren Maya a reserva, o simple y sencillamente te dice no hay información. Caramba, no puede ser posible. Si hay una cosa que ayuda a combatir la corrupción es la transparencia. Si tú tienes un gobierno opaco, no puedes estar hablando de combate a la corrupción. En serio. ¿Cuáles son? Por ahí también estaba la pregunta rápida, los puntos positivos y negativos de la cuarta transformación. Yo prácticamente solo he visto uno, que es el de haberle quitado las pensiones a los presidentes, a los expresidentes, pero dicho sea de paso, esa es una vieja demanda que traía la población desde al menos creo de Vicente Fox, a lo que yo me acuerdo. Entonces tampoco es un punto que sea novedoso, él lo aplicó y qué bueno. Yo creo que no deben de tener un ingreso a costa de nosotros los expresidentes, y donde sí creo que se le pasó la mano es en quitarles también la guardia de militares, el cuerpo de seguridad que tienen. Por ahí ya creo que se lo regresó a Felipe Calderón, porque un presidente en funciones toma decisiones muy problemáticas que le puede generar enemigos, y dejarlo sin una guardia personal se me hace una aberración. Digamos, fuera de eso, yo no veo nada positivo en el régimen de López Obrador. Yo lo he dicho 1000 veces, a mí los programas sociales, sobre todo los programas sociales como se aplican en México, se me hace una especie de socialismo, populismo disfrazado, no para que los pobres dejen de ser pobres, sino para que esos pobres se vuelvan parte de mi capital político electorero, y eso a mí nunca me ha gustado. En cuanto a las megaobras, todas faraónicas, todas de verdad reprobables. ¿Cómo puede ser que estemos haciendo una nueva refinería cuando las existentes no operaban a su máximo nivel, y el negocio de refinar petróleo hoy en día no es buen negocio, habiendo además otras opciones? Haber cancelado un aeropuerto que tenía muchas acusaciones de corrupción por parte del presidente, ni una sola que se haya demostrado. Esto también es importante decirlo, Daniel y Alan. Cuando el presidente se planta todas las mañaneras a estar con el dedo flamígero, hay corrupción, hay corrupción, hay corrupción. Pues sí, papacito, pero ya demuestra la corrupción, presenta la correspondiente denuncia, presenta la correspondiente querella, lo que sea necesario, que haya un juicio, que después venga el resarcimiento del daño a la hacienda pública, a la tesorería de la federación, y eso es lo que se tiene que proceder, porque eso de estar hablando de corrupción a tontas y a locas y no demostrar clara, contundentemente un solo caso, se me hace realmente deleznable. Y fuera de eso, yo no veo nada positivo, la verdad, con respecto al... Por ejemplo, la reunión de Donald Trump rápidamente, y nos preguntan también, maestro Arturo, nos preguntaban también lo de Donald Trump y lo de salud, rápidamente, Carlos Arturo. ¿Qué ve de la visita de Donald Trump, de AMLO con Donald Trump? Bueno, de hecho en la semana también hice un video para mi portal, luego te lo mando también, Daniel, para que me hagas favor de compartirlo. Yo lo dije claramente que para empezar era innecesario, porque la entrada en vigor del tratado no depende de que se sienten dos presidentes uno frente a otro. Ahora, desafortunadamente, López Obrador fue a dar un espectáculo lamentable, porque con toda la retórica que venía manejando desde la campaña, y solo hay que recordar que en el 2017 llegó a comparar a Donald Trump con Hitler, y dijo que la política migratoria que estaba instrumentando era neofascista. Fue una visita que realmente presentó al presidente López Obrador como un pigmeo frente al imperio, además en una actitud salamera realmente lamentable, que ni en su momento ni Calderón ni Peña Nieto tuvieron. Eso ya es mucho decir también. Y bueno, es un llamado del patrón, yo le llamo así, ¿no?
Es el llamado del patrón que manda a su capataz, lo cita al capataz. ¿Por qué? Porque, a ver, que quede claro, los grandes temas de la agenda, muchos quedaron fuera. ¿Dónde quedó lo del muro fronterizo? ¿Dónde quedó lo de Rápido y Furioso? ¿Dónde quedó lo de las remesas? ¿Dónde quedó lo de la seguridad transfronteriza para la cuestión de trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas? ¿Dónde quedaron esos temas? Cero, no se trataron, solo fue un asunto de entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, va a ser una forma de potenciar América del Norte y punto, párenle de contar. Digo, hacer una visita de Estado solo para eso, digo, se me hace un desperdicio de tiempo y además el discurso salamero de López Obrador, un López Obrador que no conocíamos porque al interior es muy bravucón y frente al imperio se vio muy manso, muy servil y muy sumiso. Y eso es objetivo, no es solo que yo lo haya visto. Ahí están los datos, ahí están los discursos. Y con respecto a si mejorar la política de salud, yo creo que no. O sea, este gobierno está totalmente desorientado. Ahí lo hemos visto con el asunto de los niños, digo, por favor, los niños con cáncer, ya que un gobierno sea incapaz de darle a un pequeño que tiene cáncer su quimioterapia, su tratamiento integral, eso ya es no tener de verdad madre, no tener vergüenza. Se trata de la gente más vulnerable del sistema de salud y ni a ellos los está atendiendo. La respuesta al COVID ha sido sumamente fracasada y luego, para aderezar el pastelito, un vocero llamado Hugo López-Gatell, que de verdad, yo no sé qué está haciendo ahí. Bueno, sí lo sabemos, está defendiendo las posiciones del presidente, pero no tiene una visión de salud pública integral. Así que no podemos pronosticar mejoría, sobre todo si sigue la pandemia. Gracias, maestro Alan. Rápidamente ya estamos terminando nuestra entrevista. ¿Algo que quieras añadir, amigo, de las nuevas preguntas y el último tema? Pues nada, efectivamente coincido con Arturo. Yo creo que son más los contras que los pros en esta cuarta transformación la cuarta transformación. Es muy triste ver cómo se engañó y se lucró con la pobreza. Porque yo no creo mucho en las izquierdas de nuestro país, porque son izquierdas que lucran con la pobreza. Lejos de buscar un beneficio y que mejoren y salgan de su condición de pobreza, se cargan de seguirlos sepultando y de no darles verdaderos ayudas y lo que necesitan. La gente no necesita que les regales 1,000 pesos para que coman hoy y no coman todo un mes. Necesitan que les abras la brecha suficiente para que puedan allegarse de su trabajo. Es imposible y es muy triste ver cómo tenemos un país con tanta riqueza en temas agrícolas, en temas marítimos, tenemos costa por los dos lados, casi no hay países con esas bondades. Tenemos en nuestro país distintos climas que nos permite la producción de diversos productos. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta políticas económicas que se basen en apoyar verdaderamente al productor primario. ¿Para qué? Para que el productor primario pueda incentivarse y pueda tener crecimiento. Y con eso va a salir de la pobreza y va a permitir que otros más salgan de la pobreza. Pero no, eso no le conviene a la izquierda. Lo que le conviene a la izquierda es regalarles 1,000 pesos, que la tierra se siga erosionando, que sigamos en la misma línea en la que vamos, lejos de incentivar. Y qué triste que hoy la oposición no advierta eso y presente una nueva proyección política y una nueva proyección económica. En cuanto a los pros, pues bueno, yo creo que un pro que yo pueda ver positivo en este gobierno es el hecho de que se combatió la corrupción y que eso es lo que prometió desde el inicio de toda su campaña. Se combatió la corrupción de los demás, no la de ellos, evidentemente, pero pues hasta ahí. Digo, creo que de ahí afuera tenemos lo que mencionaban de la UIF, tenemos un proceso sin proceso, donde sin que existan elementos todavía suficientes y con la mera suposición se hacen bloqueos de cuentas que al final del día, ya en un proceso judicial serio, se vuelven a desbloquear porque se violan los principios rectores en nuestra Constitución y lejos de estar haciendo las cosas bien, sí se sale con bombo y platillo a decir, miren, bloqueamos tontas cuentas, que al final del día el Poder Judicial, en estricto apego
de las leyes, terminan siendo desbloqueadas esas cuentas. Y eso es lo triste, porque al final del día terminas viciando procedimientos que a lo mejor había elementos suficientes para determinar una posible responsabilidad penal, que quedan sin fuerza, y muchos de ellos quedan sin castigo alguno por la mala praxis que se está teniendo en la actual administración. De ahí fuera, en el tema de salud, yo no veo que el tema de salud vaya mejorando. Seguimos teniendo escasez de medicina. Ahorita se ha cubierto un poco todo esto con el tema de la pandemia, pero no hay que olvidar, pues, como bien lo refería el maestro Arturo, está el tema de los niños con cáncer que no tienen para temas de quimioterapia. Están los señalamientos que hacían hace poco hospitales como del IMSS, del ISSSTE, donde hacían señalamientos que no había insumos para poder atender ya ni siquiera una gripa. Yo creo que si volteamos a ver a la realidad de lo que hoy ocurre en la pandemia, lo que sirve de cortina de humo para tapar las graves deficiencias es que es una enfermedad nueva que no tiene una cura, porque si la tuviera, de todos modos tendríamos un gran número de decesos, porque no tendríamos cómo comprar esa medicina. Y esa es la triste realidad. Afortunadamente para el gobierno en turno, y qué perverso, digo que afortunadamente ellos ahorita se pueden escudar y decir, bueno, es que pues al final del día somos un país más grande, tenemos más brechas entre ricos y pobres, ese discurso que nos tienen ya tan acostumbrados a señalar, pero porque no hay una cura para esta enfermedad. Entonces, yo quiero ver para las enfermedades que sí son tratables, cómo van los índices, cómo van los números, porque ahorita sí, todo está enfocado al COVID, pero realmente las enfermedades del cáncer en menores, en niños, de cáncer de mama, por ejemplo, para las mujeres, esos siguen, y siguen aún incrementándose más casos de otras enfermedades que no nos han pasado reporte, y si nos los hicieran saber, nos encontraríamos que estamos igual que como veníamos. Seguramente habrá quienes quieran decir en el tema económico que la pandemia nos afectó y que la pandemia nos impidió crecer. Mentira. Si hacemos una medición de los primeros 2 meses del año, encontramos que ya estábamos decreciendo, ya teníamos un crecimiento cero. Entonces, que no nos vengan a decir que esto fue ocasionado con la pandemia. Se agudizó más porque no hubo incentivos a las empresas para poder generar mejores condiciones para poder ir sobrellevando esta crisis derivada de la crisis sanitaria. No se condonaron impuestos, ni se hicieron prórrogas para que se pudieran pagar los impuestos. Entonces las empresas tuvieron que cumplir con el gran socio fisco para poder seguir sobreviviendo y no ser investigadas y no ser sancionadas, porque si no, al ratito vienen las multas exageradas en el tema de SAT por incumplimiento de pagos. Entonces, y en una de esas te cae Santiago Nieto para congelarte las pocas cuentas que te queden. Entonces, eso es absurdo. Por eso hay tantos despidos y por eso se va a agudizar más aún la crisis económica en nuestro país. Creo que el, el panorama parece no ser muy alentador, ¿no? Porque tenemos un gobierno, pues pues mediocre, por así llamarlo, porque no está cumpliendo las expectativas que tenían ellos mismos. No es algo que están manejando la información ahora, y la excusa siempre es el pasado, como bien me hicieron referencia ambos. Y la oposición tampoco tiene un gran auge, ¿no? O sea, tampoco está teniendo sus mejores momentos, está cayendo en el juego de Andrés Manuel. Ya no podemos tocar ese tema, pero también es importante que Andrés Manuel acapara los medios porque es lo que más vende también, ¿no? Y por eso a veces saca y dice cualquier tontería, ¿no? Aprovecha de eso para que utiliza lo del avión, que no, ya no tocamos el tema, que no fue por el avión, ¿no? O sea, son cosas muy críticas, y que al final esperemos que la política mexicana se reinvente y podamos tener mejores resultados, porque evidentemente el futuro del país está en manos de las políticas públicas, y que verdaderamente sean eficaces, ¿no? Pues bueno, amigos, les agradezco su tiempo, hemos terminado nuestra entrevista. Gracias, Eric, por tu tiempo. Nada que decir, al contrario, un honor que me invites y me consideres para estos ejercicios que son muy beneficiosos para la sociedad en sí,
porque aquí es donde se empieza a generar la conciencia, con medios autónomos como el que tú tan honrosamente presides, que es la revista Divergencia. Muchas gracias también a ti, Carlos, por compartirnos todo el conocimiento y la gran experiencia que tienes en la materia de la política. Sí, el maestro Carlos ya es parte de la revista, ya lo vamos a estar invitando seguido a nuestras entrevistas. Excelente, muchas gracias, maestro Arturo, por su participación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, al contrario a ti, Daniel, y un placer haber compartido espacio con Alan, una persona que me sorprendió con sus puntos de vista. Me da mucho gusto coincidir en gran medida con él. Siempre me gusta mucho compartir mi tiempo con gente que tiene una mente bien estructurada. Entonces les agradezco a Daniel, a ti, Daniel, y a Alan este espacio de reflexión, y por supuesto a tu auditorio que siempre está ahí dándonos seguimiento, y pues para mí un placer que me invites y compartir espacio con gente como Alan. Muchas gracias, maestro. Pues estamos dando fin. Les agradezco, amigos de Revista Divergencia. En un lapso de media hora estaremos dando inicio a un webinar sobre relacionado al Tren Maya, entonces no se lo pierdan. En unos minutos más, agradezco y hasta la próxima.